Vamos a volver a hablar de lo que tratábamos hace un ratito con mi compañero Rodrigo Mendoza. 20 años del corralito, estamos cumpliendo 2 décadas de la crisis del 2001. Es por eso que vamos a hablar con Hugo Quiroga, politólogo. Buen mediodía, Hugo, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña Buen te mediodía, saluda. ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por recibirnos, ¿no? Por atendernos. No, al Básicamente, contrario. Hugo, bueno, hablar con vos de qué lectura es la que haces a 20 años de esta crisis. Bueno, por un lado, recordar momentos muy difíciles, Sí. complejos que vivió la Argentina, de estallidos sociales, de mucha pobreza, miseria, de un colapso institucional que llevó adelante o que puso fin, digamos, al gobierno del presidente de la Rúa. Hubo una situación, yo diría, en ese momento de derrumbe del sistema de representación, de gran crisis de los partidos políticos, de dilución de las identidades políticas masivas. Recordemos que cuando digo derrumbe del sistema de representación, estoy haciendo referencia, entre otras cosas, al cántico que coreaban muchos argentinos en las calles, en las plazas, que se vayan todos. Ese que se vayan todos, que no quede nadie, Sí. significaba decir, ustedes no nos representan. Ustedes serían los gobernantes, los dirigentes políticos. Hugo, Y ya había habido... Sí. No, quería saber cuáles son las consecuencias que al día de hoy estamos padeciendo en base, ¿no?, a lo que vivimos hace 20 años Exacto. atrás. Bueno, yo creo que una de las consecuencias es, primero, que no pudimos salir de la pobreza, ni de la miseria, ni de la situación de desigualdad social. Al contrario, en estos 20 años se ha agudizado la situación de desigualdad social y económica. Y la otra cuestión es que la sociedad, o buena parte de la sociedad, mantiene todavía una decepción con la dirigencia política, con los gobernantes, porque no pudieron dar respuestas a sus demandas de políticas públicas satisfactorias. Entonces, hay ahí una línea, digamos, de continuidad, de decepción, de desilusión, de molestia hacia la dirigencia política. ¿Se puede volver a repetir esto? Yo no creo que se repita en los mismos términos. Puede haber alguna movilización, puede haber marchas, pero en aquel contexto, si bien hay puntos en común, era un contexto muy difícil. Un contexto donde ya se había marcado con las elecciones de medio término de octubre del 2001 el desencanto de la sociedad con los gobernantes, la dirigencia política. Cuando se votó hubo un voto sanción. En los sobres se colocaban objetos de diversos tipos, los que uno quisiera, más consignas de descrédito hacia la dirigencia política. También hubo revueltas, ¿no? Revueltas sociales, estallidos, asaltos a supermercados, y hubo una gran represión que produjo más de 30 muertos en todo el país. Entonces, y se declaró el estado de sitio por un tiempo corto, pero se declaró el estado de sitio. Entonces, ahí hubo una situación de revuelta social, sí, más un estallido o un colapso institucional con la renuncia del presidente de la Rúa, y luego vinieron 5 presidentes hasta que finalmente el quinto es el presidente Duarte. De todo esto, Hugo, ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son los errores que no tenemos que volver a cometer? Está muy bien la pregunta. Los errores que no tendremos que volver a cometer es que no se elaboren políticas de corto plazo, que se diseñen políticas de largo plazo, políticas estratégicas que den cuenta
con los problemas estructurales que tiene la Argentina de hace décadas. La Argentina tiene un régimen inflacionario de muchísimos años. La Argentina tiene una moneda muy devaluada. Aquí la moneda fuerte es el dólar. Entonces, lo que tenemos nosotros es una dirigencia política en su conjunto, no digo toda, que no ha podido encontrar un proyecto común para resolver estos problemas estratégicos. Claro. ¿No? Que haya inversiones, que más empleo, que tengamos una mejor inserción en el mundo. Y yo creo que lo que hemos aprendido justamente es saber que esto no ocurre. Hemos aprendido que las políticas de corto plazo, las políticas que solo recurren a la emergencia permanente, como se viene haciendo desde 1989 hasta el presente, no dan respuesta a los graves problemas estructurales de la Argentina. ¿Se promulgaron leyes que protejan a la sociedad de que los bancos no vuelvan a quedarse con los ahorros? Bueno, no hay leyes que digan exactamente eso. Lo que uno imagina es que no se va a llegar a producir lo que fue el corralito, después más tarde el corralón, que el Estado, en definitiva, o a través de los bancos, se quedó con el dinero de los ahorristas, de los que tenían dólares depositados, ¿no? Recordemos que ahí era la ley de la convertibilidad, un peso equivalía a $1. Bueno, yo no creo que vuelva a repetirse una situación similar, pero sí hay restricciones al manejo del dólar. Eso lo sabemos muy bien, porque no se pueden, los argentinos, los ciudadanos no pueden comprar más de $200 por mes. Pero al mismo tiempo, el problema está en los empresarios. Los empresarios que importan y exportan necesitan dólares para poder continuar con la marcha de sus negocios. Y esos dólares no están tan disponibles en el mercado financiero. Lo mismo ocurre con el campo, que se aumentan las retenciones y efectivamente producen baja de producción, el aparato productivo se ha resentido y esto tiene que ver con la escasez de dólares y con las políticas erróneas que lleva adelante este gobierno con respecto a las medidas financieras y fiscales. Hugo, ¿qué escenario vislumbrás para el año que viene con esta crisis, ¿no?, que también estamos viviendo? Es muy difícil pronosticar. Yo no puedo pronosticar, pero en todo caso lo que yo puedo ver son escenarios. Y puedo ver un escenario hoy, tal vez, de vivir en la misma situación en la que estamos viviendo. Esto es, con restricciones cambiarias, con la falta de déficit, con la falta de financiación para las empresas, con escasez de dólares. No puedo ver otra cosa para el año que viene que esto. Es decir, no veo un plan del gobierno que haya trazado un rumbo integral para la salida del estancamiento en el que nos encontramos. Hugo, agradecerte por la comunicación y por la información también que nos brindaste. Todo lo contrario, gracias a ustedes. Allí pasaba Hugo Quiroga, politólogo, para hablar de esta temática que veníamos diciendo, 2 décadas de la crisis del 2001, hoy 20 años. 20 años de esta crisis, como decíamos, que vivimos cada uno desde diferentes edades, diferentes etapas, pero que realmente fue la más grande que vivió la Argentina.